Hola, buenas noches. Estamos en una emisión más de Platiquemos de miastenia gravis. En esta ocasión vamos a hablar con la doctora Giselle nuevamente. Es la tercera parte de las sesiones de efectos secundarios. Hoy toca hablar de los inmunosupresores. Les damos la más cordial bienvenida y recordándoles que este programa es auspiciado por la Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis en México. Adelante, bienvenidos. Buenas noches a todos, como siempre muchas gracias por la invitación. Voy a empezar a compartir de una vez la pantalla porque como siempre el tema es sustancioso. Por favor me confirman si les están viendo allí la pantalla. Sí, ya se puede ver. Ok, hoy vamos a ver los medicamentos inmunomoduladores, que son aquellos que usamos cuando la miastenia no se controla solamente con mestinón o corticoides y que muchos de nosotros por lo menos alguna vez los hemos probado. Nuevamente me presento, yo soy Giselle Monsalve Ospina, soy médica general, soy colombiana y también soy paciente con miastenia gravis seronegativa generalizada desde el 2016. Primero definamos qué es un inmunomodulador, qué tipo de medicamento es. Es aquella sustancia que puede alterar la respuesta de nuestro sistema inmune. Como bien sabemos, la miastenia se da porque por un error nuestro sistema inmune nos ataca específicamente en la unión del músculo con el nervio. Un inmunomodulador entonces tendría la capacidad de hacer que esto no ocurra o que ocurra de una manera menos grave. No solo se usa en miastenia gravis, se usa también en cáncer, en algunas alergias y en algunas personas que nacen sin sistema inmune, porque sí, hay personas que nacen sin él. Y como dijimos, es solo para aquellas personas que son resistentes al tratamiento. No se empieza de una vez con inmunomodulador desde que a uno lo diagnostican, sino ya cuando se han probado varias herramientas y no ha sido posible. Estos medicamentos deben ser manejados por un médico especialista. Si no hay disponibilidad de neurólogo, por lo menos que sea un internista o un reumatólogo, pero no pueden ser manejados por médico general. ¿Por qué? No es que los médicos generales no sepamos de estos medicamentos, pero no, sino que no tenemos la experiencia de su manejo. Yo puedo saber la dosis de la azathioprina, del rituximab, del tacrolimus, pero yo como médica general no tengo la experiencia tratando a un paciente con estos medicamentos porque son ya de uso de un médico especialista, alguien que ya ha tenido la oportunidad de ver la evolución de los pacientes con ellos, ha sabido qué hacer cuando se presentan problemas o reacciones adversas. Entonces, en lo posible, compañeros, esto sí que no se puede automedicar y en lo posible, por favor, bajo el aval de un médico especialista. ¿Para qué se usa un medicamento inmunomodulador? Muchas son las enfermedades que se benefician de estos medicamentos, específicamente el trasplante de órganos. De hecho, todo lo que se conoce sobre los inmunomoduladores tiene que ver con la respuesta de los pacientes que han recibido algún órgano y que se les ha tratado con ellos. Reportes de miastenia gravis, desgraciadamente hay muy pocos, los estuve revisando mientras preparaba la charla. Hay muy pocos, con muy pocos pacientes, entonces más que nunca hay que estar pendientes del tipo de reacciones adversas que se pueden presentar. No podemos hablar del sistema inmune sin entender un poco cómo funciona. El sistema inmune es nuestra defensa a las amenazas del mundo exterior. El sistema inmune es el que permite que podamos salir a la calle y que nos invadan los diferentes microorganismos que hay allí, que podamos darnos la mano con una persona y que las bacterias que tenga esa persona en la mano no me afecten a mí, ni que ingresen y digamos me enfermen, porque es que todos los seres vivos tenemos una microbiota. Yo en mis manos, por más pulcras que las tenga, tengo unas bacterias que viven conmigo todo el tiempo y son diferentes de las que viven en otras personas. Si no es por nuestro sistema inmune, esas bacterias mías podrían enfermar a una persona que examino o que toco o siquiera saludo. Ese sistema inmune no es el mismo todo el tiempo.
El sistema inmune se asemeja mucho al ejército de cualquier país. Hay soldados normalitos rasos, está la marina y está la defensa aérea. Lo mismo ocurre en el sistema inmune. No todas son células que atacan lo mismo, se especializan en lo mismo. Las células comparten comparten muchísimas similitudes con un sistema de defensa normal de un país. Por ejemplo, cada guerrero, cada soldado tiene una especialidad, algunos son francotiradores, otros son antiminas y esto. En el sistema inmune también hay células que atacan solo virus, células que atacan solo bacterias y células que atacan células cancerígenas. Estos sistemas inmunes requieren también de un sistema de comunicación. Si una célula que está patrullando en nuestra sangre ve una amenaza, una bacteria, ella solita no se puede enfrentar a ese microorganismo. Ella manda señales para reclutar más defensas, más células especializadas que le ayuden a atacar y envían una señalización como en el ejército una bengala o una simple llamado por radio. También eso pasa en el cuerpo humano para pedir refuerzos. El sistema inmune también necesita muchos recursos para funcionar, así como el sistema de defensa de un país necesita dinero, necesita alimentación para los soldados, necesita energía, necesita municiones. El sistema inmune también necesita proteínas, necesita alimentos, necesita azúcar, todo ese tipo de cosas necesita. Y finalmente, así como cuando hay soldados caídos en una guerra, se reponen con nuevos reclutas, en el sistema inmune las células cuando van muriendo, porque ellas también mueren en batalla, ellas se van reponiendo con otras células. ¿Y yo por qué estoy explicando todo esto? Porque los inmunomoduladores van a influenciar alguna de estas cosas. Estos medicamentos van a actuar ya sea interrumpiendo la comunicación entre las células, interrumpiendo el abastecimiento de recursos para esas células o impidiendo que se formen células nuevas. Y así es como funciona. ¿De qué células estamos hablando? La que nos importa en miastenia gravis se llama linfocitos T. Grábense eso para toda la vida. La célula, el nombre de la célula que a nosotros nos ataca la unión neuromuscular es el linfocito T, específicamente uno que produce anticuerpos llamado linfocito CD4. Todos los medicamentos que nosotros vamos a mirar actúan sobre estas células y por eso es que muchos mejoramos al quitarnos el timo, porque es allí donde se forman este tipo específico de células. Entonces, son los linfocitos los que a nosotros nos atacan y los que se componen. ¿Cuáles son los inmunomoduladores? Hay muchos tipos de inmunomoduladores. Están los que actúan de forma rápida, que son los que a nosotros nos dan en urgencias para sacarnos inmediatamente de una crisis, y están aquellos que se usan a largo plazo. Aquellos que si nos los dan hoy, no nos van a actuar hoy, sino en unos meses, a veces hasta un año. ¿Cuáles son los de corto plazo? Las inmunoglobulinas, que muchos las conocemos ya, que se aplican en urgencias o en unidad de cuidado intensivo. La plasmaféresis es un tratamiento inmunomodulador, no es un medicamento, sino un tratamiento inmunomodulador de corto plazo que actúa rápido. El corticoide, que como en la charla anterior vimos que tiene tanto efectos a corto plazo como a largo plazo, entonces también lo incluyo aquí. A largo plazo, sea de mantenimiento, estarían los inmunosupresores, que ya vamos a ver cuáles son, la vitamina D3, las células madre, y a nivel quirúrgico la timectomía también es un tratamiento inmunomodulador. Todos son tratamientos que van a cambiar nuestra respuesta inmune y eventualmente nos van a mejorar. En esta charla solo voy a hablar de los inmunosupresores, porque ya muy bien la compañera Arelis habló muy bien de la vitamina D3 y la compañera Ani de las células madre. Entonces yo me voy a centrar solamente en los inmunosupresores. Para no traerles la misma gráfica que les traigo en todas las charlas donde explico cómo es la miastenia gravis, esta es un poco más sencillita, simplemente es un cortocircuito donde nosotros somos la licuadora que no puede recibir energía
por un cortocircuito. En este caso represento al anticuerpo con un gatito. Los que tenemos mascotas sabemos que ellos nos muelen los cables a veces de los electrodomésticos o el cargador del celular, y esto impide que la energía nos llegue, y cuando no llega, entonces la licuadora no puede hacer muy bien su trabajo. Los inmunosupresores, muchos, lo que hacen es actuar sobre el gatito. ¿Cómo actúan sobre él? Lo pueden distraer con algún juguete. En los casos más graves, no le dan comida, le quitan el tazón de comida para que el gato deje de tener energía. Y en otras circunstancias, pues ya lo atacan directamente. Entonces, vamos a verlo ahora sí, uno por uno. Los que vamos a mencionar hoy son la azatioprina, la ciclofosfamida, la ciclosporina, el micofenolato, el rituximab, el tacrolimus y el Soliris, que fue muy famoso hace algunos años, o eculizumab. Voy a mencionar todos los efectos adversos que comparten estos medicamentos, porque todos ellos tienen efectos adversos prácticamente iguales. Entonces lo que yo voy a hacer es enumerar uno por uno los efectos adversos, por qué se producen o cómo se producen, y eventualmente voy a mencionar esa particularidad que tiene cada uno de estos medicamentos. Pero por ejemplo, si yo digo que los inmunosupresores dan daño hepático, es decir, van a dañar nuestro hígado, significa que tanto el rituximab, el micofenolato, la ciclosporina y todos estos lo van a producir. O por ejemplo, si yo digo que van a dañar el riñón, estoy hablando de todos estos al tiempo, pero eventualmente alguno que otro tiene una diferencia pequeñita, entonces la voy a mencionar al final. Siempre la advertencia que nos sobra: estas reacciones adversas, que son muchas, pueden o no presentarse en todos los pacientes. Hay personas que llevan tomando, por ejemplo, tacrolimus muchos años y se sienten de maravilla y no les ha pasado nada en el riñón, y eso es maravilloso. No hay ningún problema, pero de todas maneras menciono aquí lo que puede llegar a pasar. Como saben, no a todos nos pasa lo mismo con los mismos medicamentos, a pesar que tenemos la misma enfermedad. Hay muy pocos reportes de cómo se comportan estos medicamentos en miastenia gravis. Entonces, ese montón de efectos adversos reportados son debido a lo que se ha visto en los pacientes con otras enfermedades más comunes o en aquellos que han hecho trasplante de órganos. ¿Por qué es necesario mencionar esto? Porque las dosis que se manejan para un trasplante de órganos son altísimas, muy altas, doble, triple, a veces 5 veces lo que uno toma como miasténico, y eso significaría que es la razón de por qué muchos de estos efectos adversos, algunos no los hemos presentado nunca, porque sus dosis son mínimas comparadas a las que se manejan en otras enfermedades. Como sabemos, entonces, todo depende de nuestra predisposición genética, y el porcentaje de que se presenten efectos adversos dependerá también de la dosis y si combinamos medicamentos, porque hay compañeros que, por ejemplo, toman azatioprina y micofenolato juntos, y ahí ya hay dos inmunosupresores juntos, entonces hay más riesgo de que presente esos efectos adversos. El porcentaje en promedio de efectos adversos en las personas que toman inmunosupresores es alrededor del 25%, entonces vean que tampoco es tan alto a las dosis manejadas, ojo pues, a las dosis bajas. También hay dos tipos de efectos adversos: los que vamos a presentar de inmediato nos los tomamos, y los que vamos a presentar a largo plazo. Principalmente son gastrointestinales los que vamos a presentar a corto plazo, o sea, días, horas después de tomarlo o de aplicarlo. Pueden durar más o menos 2 semanas a un mes. Por ejemplo, la azatioprina, si yo la empiezo ahorita y me cae mal, me empieza a dar vómitos, me empieza a revolver el estómago, hay un porcentaje de que eso dure más o menos 2 semanas a un mes mientras mi cuerpo se acostumbra. Sin embargo, si yo llevo, por ejemplo, 5 años tomando azatioprina, estos efectos adversos pueden repetir por periodos. Entonces hay que tener eso en cuenta. A largo plazo son más o menos después de 2 meses de tratamiento. Entonces, si yo digo que la azatioprina puede dañar el hígado, esto puede presentarse más o menos 2 meses después de estarlo tomando, o mucho más, pero lo que he leído es más o menos eso.
Puede cesar por temporadas, o sea, no se presentan todo el tiempo. Hay mayor probabilidad de que se presenten si consumo más de un inmunosupresor, el ejemplo que vimos ahora, por ejemplo, si tomo azatioprina o micofenolato, y es dependiente de la dosis. Si tomo solamente 50 miligramos de azatioprina, es muy poco probable que me pase todo lo que voy a mencionar aquí, pero si ya tomo 100, 150, entonces hay más riesgo. ¿Cuáles son ahora sí los efectos? Primeramente los gastrointestinales, los que presentamos yo creo que todos cuando iniciamos un inmunosupresor, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, distensión abdominal y anorexia, o sea, falta de apetito. Estos efectos adversos suelen pasar al principio, es decir, más o menos como decíamos, algunas personas 15 días, otros más susceptibles como yo nos demoramos 2 meses con estos efectos adversos, pero miren que es muy variable. Lo importante es que eso va a pasar y eventualmente nuestro estómago se va a acostumbrar a tomar este medicamento. Dolor. Los, resulta que los inmunosupresores, entre sus muchos mecanismos de acción, lo que hacen es afectar la manera en cómo el cerebro percibe el dolor y como altera esas sustancias que son las que hacen que nosotros podamos comunicar el dolor y lo podamos sentir, puede alborotar dolores en cualquier parte. Nos puede empezar a doler las articulaciones, nos puede empezar a doler la cabeza, nos puede doler la espalda, nos puede doler el pecho, dolor en cualquier parte, parecido a como le pasa a los pacientes con fibromialgia, que tienen dolores así muy difusos y son bastante fuertes. Entonces, si alguno de nosotros está tomando un inmunosupresor, es probable que si está sintiendo dolor, pueda ser por la acción de ese inmunosupresor. Efectos en la piel, creo muchos me lo han manifestado, le sale moretones, le sale morados, hay varios tipos de efectos en la piel, uno es el rash es como una alergia, como cuando decimos que algo nos intoxicó, entonces nos sale ese rash que nos da piquiña. Petequias, las petequias son pequeños lunarcitos rojos como los de esta imagen, así chiquiticos, es un rojo bastante fuerte, eso es una petequia. Esto se da por agregaciones de plaquetas, como los inmunosupresores alteran las células de la sangre, pues en esas están las plaquetas y ellas son las que producen las petequias. Moretones como este, así sin habernos golpeado o simplemente porque nos golpeamos y algo que normalmente no daría un morado y ahí está, nos da un moretón. Entonces, eso lo puede producir el inmunosupresor. En el riñón, desgraciadamente el riñón creo que de todos es el que más sufre porque el riñón es el que filtra todos estos medicamentos. Él los filtra como un colador. Entonces, ¿cómo podemos saber si el riñón está afectado? Nos puede dar disuria, ardor al orinar, que nos arda bastante cuando hacemos la fuerza para la micción. Urgencia urinaria, o sea que nos da muchas ganas, nos da todo el tiempo parecido a lo que nos daba con el mespinón. Colaquiuria, que quiere decir que a cada rato vamos al baño a orinar y orinamos de a poquitos, pero a cada rato vamos al baño, o sea, está simulando también una infección urinaria o cistitis. Y hematuria, que es cuando la orina nos sale roja por la sangre. Entonces, esto también lo puede producir el inmunosupresor. El hígado también sufre mucho. De acuerdo a los reportes, se da más que todo con azatioprina y ciclofosfamida. Casi todos los que llevan mucho tiempo con azatioprina a dosis altas empiezan a ver en los exámenes signos de alteración del hígado. El micofenolato se percibe que es menos tóxico para el hígado que el resto de los medicamentos, pero pues son reportes pocos, todo depende de la experiencia del paciente. Simplemente porque estos medicamentos son muy fuertes y pueden dañar las células del hígado y se da más o menos en un 10% de los casos. Este es el efecto adverso que producen prácticamente todos, aquí sin distensión. Mayor predisposición a las infecciones, sobre todo hongos. Hongos que pueden ocurrir en cualquier parte, por ejemplo, en la boca nos salen unas placas blancas como la de esta imagen, o unos hongos en la parte geniturinaria, que es por ejemplo en las mujeres cuando nos da las vaginitis, un flujo muy abundante, a veces nos pica mucho, entonces esto es otra posible evento adverso que nos puede dar.
En los peores casos meningitis, que pero ya es algo muy grave que no se da casi, pero hay casos en los que sí, o puede reactivar infecciones latentes. Por ejemplo, hay personas que sufren de herpes labial, que son unas ampollitas que les sale en la boca, les pica y les arde, les sale por temporadas. Hay personas que sufren de eso porque en algún momento adquirieron un herpes y se quedó con ellos. Al tomar inmunosupresores, este herpes puede manifestarse de nuevo, puede alborotarse. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, exigirá que nos cuidemos mucho más con lavado de manos, con uso de antibacteriales y esto, para evitar que las infecciones se nos peguen más fácilmente. Ya habíamos mencionado, el inmunosupresor altera la sangre, puede dar anemia, nos puede bajar las plaquetas, y a veces, no todas las veces, vamos a ver que el conteo de linfocitos se va a bajar. Cuando nosotros nos hacen un examen de sangre, no sé si lo han notado, sale una hilera de nombres allí de todas las células y también con un porcentaje o un número, y ahí dice si está bajo y está bajito. Ahí van a ver el nombre linfocito, que como vimos es el que a nosotros nos importa, y en algunas personas, no en todas, va a salir bajito el conteo de linfocitos, pues porque el inmunosupresor los está bajando de número. Para esto es importante que las personas que toman micofenolato, tacrolimus y todo eso estén controladas con exámenes de sangre. Al principio, ojalá cada mes, y ya luego cada 3 meses hacerle un examen de sangre para ver cómo están las células blancas. Las células blancas y las células rojas, porque da anemia. Si en el caso de que baje mucho el conteo de células, o sea, ya la anemia está muy fuerte o ya los linfocitos bajaron demasiado, entonces se debe retirar el inmunosupresor y reiniciarlo después. Interacciones con otros medicamentos. O sea, no basta con que con la miastenia gravis hay medicamentos que no podemos usar. Resulta que si estamos en tratamiento con un inmunosupresor como la satioprina o el micofenolato, a esa lista se le agregan otros medicamentos que no podemos utilizar porque entran en contacto o empeoran los efectos del inmunosupresor. En este caso coloco en rojo los más comunes, que son los AINES o antiinflamatorios como el diclofenaco, naproxeno y todo esto, y la aspirina o ácido acetilsalicílico, porque se puede agravar el problema de las células en la sangre. Y también la úlcera gástrica y todas estas molestias estomacales. Algo muy gracioso es que el jugo de pomelo también tiene interacción con estos inmunosupresores. Entonces, para tenerlo en cuenta si a alguien de pronto le gusta comer pomelo. Y algo que me parece serio es que el micofenolato particularmente puede disminuir la efectividad de algunos anticonceptivos, sobre todo los que en la cajita diga que tienen levonorgestrel, que son la mayoría, sobre todo los que nos dan en los seguros sociales. Entonces, hay que tener muy en cuenta que si una mujer está procurando no embarazarse y está tomando un anticonceptivo que tiene levonorgestrel y está tomando micofenolato, tiene que estar muy atenta porque esto puede disminuir su efectividad. Cáncer. Mucha es la preocupación de muchos compañeros cuando me han preguntado que si es verdad que la satioprina da cáncer. Y que en general muchos inmunosupresores dan cáncer. Resulta que los reportes de cáncer que se han encontrado es en aquellas personas que han manejado dosis altísimas, a veces 5 veces más altas de lo que nosotros manejamos en miastenia gravis. Eso por un lado. Segundo que todo, no es cualquier cáncer el que se puede despertar en las personas que toman inmunosupresores a altas dosis, sino en piel, como este que vemos aquí, o un linfoma, que es un cáncer del sistema linfático. Hay mayor riesgo de cáncer si usamos 2 inmunosupresores o más al mismo tiempo, por ejemplo la ciclofosfamida, que es uno que tiene bastantes reportes de neoplasias o tumores. Pero en todas estas personas casi siempre hay un factor de riesgo y es familia que ha tenido cáncer y tienen otros factores de riesgo, como por ejemplo fumar o beber o alguna de esas malas costumbres que pueden hacer que tengamos más riesgo de cáncer.
Ahora sí voy a mencionar algunas diferencias entre cada uno de ellos, ya que terminamos todos los efectos adversos que tienen en común. El principal es la azatioprina, porque la azatioprina es el que más conocemos, creo que todos hemos pasado por la azatioprina en algún momento, y es el que de primerazo el neurólogo cuando nos ve muy mal nos dice probemos con azatioprina. La azatioprina es un inmunosupresor, o sea, su mecanismo es bajar el sistema inmune, y para hacerlo lo que hace es impedir que la célula se divida, como lo estamos viendo en la imagen, va a impedir que la célula se reproduzca, el linfocito T va a impedir que él se siga reproduciendo, entonces no va a poder reponerse con los días, entonces luego su conteo va a ir bajando. Esa es la manera en la que actúa. El problema con las azatioprinas es que no solo actúan los linfocitos, que son los de la miastenia, actúan casi todas las células, entonces no solo nos va a bajar linfocitos, nos va a bajar el resto de leucocitos y todas las defensas, y ese es uno de sus principales problemas. La azatioprina no actúa de inmediato. Hay mucha impaciencia muchas veces entre los compañeros que me dicen, doctora, llevo 8 días tomando esa azatioprina, me siento muy mal y no me siento mejor para nada. Pues claro, porque la azatioprina no actúa en una semana ni en dos, actúa mínimo en 6 meses. Hay algunos compañeros más susceptibles a su efecto que reciben sus beneficios como a los 2 meses más o menos, pero eso es algo muy extraño. Realmente a la mayoría, para que sintamos el efecto como tal de la azatioprina, es 1 año tomándolo de forma ininterrumpida. La azatioprina, por más buena que sea, no sirve para manejar crisis, sino para mantenimiento. Cuando algunos compañeros me han consultado y me dicen, doctora, estoy sintiéndome muy mal, no puedo respirar, ¿será que tomo azatioprina? No, porque no te va a servir. No te va a servir ya. Te va a servir es si la sigues tomando 6 meses a 1 año. Entonces no sirve para crisis. Algo muy bueno que encontré para aquellas mamás o futuras mamás que me preguntan mucho si la pueden seguir tomando, resulta que anteriormente se creía que la azatioprina no se podía tomar en embarazo, pero resulta que sí. A las dosis que manejamos, que son normalmente 1 o 2 miligramos por kilo, sí se puede uno embarazar tomando azatioprina y la puede seguir tomando. De hecho, en lactancia se dice que también se puede lactar tomando azatioprina. Entonces son muy buenas noticias. Algunos neurólogos no conocen esto porque es una información relativamente nueva, entonces se quedan con la información antigua, o pues son mucho más cautelosos y nos dicen, no tome azatioprina en el embarazo, pero de verdad que ahora es segura. Micofenolato. El micofenolato es mucho más potente que la azatioprina. ¿Por qué es más potente que la azatioprina? Porque es que hace 3 cosas. Impide que los linfocitos se dividan, impide que ellos se comuniquen. O sea, si un linfocito quiere atacar una unión neuromuscular, un nervio, un músculo nuestro, no lo va a hacer solo, él va a querer compañeros, más linfocitos para que ataquen. Pues el micofenolato lo que hace es impedir que ellos lleguen, porque no les va a llegar la señal que los convoca a atacar. Y bloquea respuesta de anticuerpos. Entonces es mucho más potente, porque tiene 3 mecanismos de acción, a diferencia de la azatioprina que tiene 1. Esteratogénico. Sí, mejor dicho, no. Si estás tomando micofenolato y te quieres embarazar, debes consultar porque hay que retirarlo. Hay que hacer algo porque no, el bebé no puede recibir micofenolato, tampoco lactancia. Es recomendable tomarlo en ayunas, a diferencia de otros medicamentos, porque los alimentos pueden hacer que baje su disponibilidad. Hay que tener cuidado en aquellas personas que toman micofenolato y las vacunas, no porque las vacunas les vayan a hacer daño, al contrario. Aparentemente, aquellas personas que están tomando micofenolato y las vacunan, parece que la vacuna no les hace mucho. El efecto de las vacunas es hacer que las células aprendan a distinguir un enemigo y lo ataquen. Si a mí me vacunan contra el sarampión, es para evitar que mi cuerpo se enferme de sarampión, y la manera en que lo hace es educando a mis células para que respondan adecuadamente si me llego a encontrar con un virus de sarampión. Y como el micofenolato baja tanto las células y, digamos, hace que no ataquen ni nada de eso, pues se cree que las vacunas aquí no tienen ningún efecto. Entonces, en estas personas que toman micofenolato, se pueden sí vacunar, pero hay que tener en cuenta que puede que no les haga efecto.
El rituximab, este es uno de mis favoritos. El rituximab no es un medicamento como tal. El rituximab es un anticuerpo. Es un anticuerpo, es como una bomba, como una mina. Nosotros en la enfermedad tenemos anticuerpos, ya sabemos, perdón que lo repita siempre, son anticuerpos que atacan nuestras uniones neuromusculares. Pues el rituximab es un anticuerpo también, pero que va a atacar a las células de la defensa. El rituximab es un medicamento, sí, imagínenselo así, una bomba que vaya contra los linfocitos y los ataca, los elimina. Entonces, por eso es que su efecto es relativamente rápido y como tan duradero, porque un rituximab en el mejor de los casos se aplica cada 6 meses a un año y ya, no se necesita más. Entonces, es muy útil, sobre todo en aquellos pacientes con miastenias refractarias, con miastenias seronegativas antimus. Obviamente, por más maravilloso y efectivo que sea, él tiene sus efectos adversos. El más común, pues, es que sentir que nos falta la respiración, fiebre, dolor de cabeza, algunos hacen alergia, pero generalmente son reacciones que son de momentáneas y van pasando con el tiempo. Y como digo, pues generalmente, como actúa muy bien, casi siempre solo se necesita 1 o 2 aplicaciones al año. La ciclofosfamida, esta es una opinión personal mía, no me gusta. No quiere decir que sea un mal medicamento, no quiere decir que si su neurólogo se lo mandó, usted le va a decir que no porque la doctora Giselle dijo, no. Esto es una opinión mía. La ciclofosfamida es un poderoso inmunosupresor que no actúa no solo en las células de la sangre, sino en todas las células. Impide, altera la reproducción de casi todas las células y es una cosa bárbara. Es tan fuerte que es el que se usa en muchos tipos de cáncer en las quimioterapias. O sea, es bastante fuerte. Uno de los efectos adversos más conocidos de la ciclofosfamida es la alopecia, o sea, se cae el cabello, no que se quiebre, porque una cosa es que se nos caiga el cabello porque se quiebra fácil. Se cae el cabello desde la raíz y deja estas zonas de calvicie. También puede dar infertilidad, tanto en hombres como en mujeres. A los hombres les puede disminuir la cantidad de espermatozoides y a las mujeres los óvulos. Y por supuesto, creo que es obvio, no se puede usar en el embarazo. Tacrolimus. El tacrolimus es uno de los medicamentos que, digamos, tiene mejor aceptación en la miastenia junto con el rituximab. Lo que hace es impedir que se comuniquen los linfocitos entre sí, no se pueden comunicar, no pueden convocarse a pelear contra nada, entonces los bloquea las comunicaciones. Ha dado muy buenos resultados, digámoslo así, en miastenia, pero puede generar hipertensión, presión alta, además de todo lo demás que ya mencioné antes, puede dar presión alta, tampoco se puede dar en el embarazo porque puede afectar los riñones del bebé. Es, digamos, de los que más altera el riñón. Hay que estarle haciendo exámenes del riñón periódicamente y tiene muchas interacciones medicamentosas, o sea, se puede pelear con muchos medicamentos y por eso siempre sí hay que hacerle seguimiento si vamos a tomar algún medicamento. Sin embargo, son muy buenas noticias. El tacrolimus puede aumentar hasta en un casi 40% la fuerza de la persona con miastenia. Pueden incluso empezar a bajar medicamentos, pueden quitar el corticoide. En algunos pacientes ha logrado hasta el 5% una remisión total, entonces es muy buen medicamento, solo hay que saberlo usar y estar pendiente de sus efectos adversos, sobre todo a nivel del riñón, eso es lo más importante. Eculizumab, su nombre es muy parecido al rituximab porque es que es algo muy parecido. También es un anticuerpo, o sea, es un medicamento biológico. Él también es un anticuerpo, pero no va a eliminar a los linfocitos. Lo que hace es eliminar una parte de la respuesta inmune que se llama complemento C5. No lo voy a explicar bien aquí porque es algo un poco complicado, pero digamos que es como un refuerzo que tienen los linfocitos para atacar. Entonces el eculizumab o Soliris lo que va a hacer es atacar eso, lo elimina, entonces los linfocitos dejan de atacar adecuadamente. Tiene muy buenos resultados en miastenia gravis refractaria y la seropositiva. Aún es como muy nuevo, no hay muchos reportes de si se puede dar en el embarazo, pareciera que sí, pero no hay nada concluyente.
y su efecto adverso es muy similar a los del rituximab y el más, digamos, más serio sería una meningitis, pero como digo, es algo que es muy poco probable que ocurra. Y ya finalmente la ciclosporina es un medicamento que también va a actuar en la señalización de los linfocitos, impidiendo que se comuniquen. Además de todo lo que ya hemos mencionado, puede elevar el azúcar y los triglicéridos y además provocar temblores, hormigueos y ansiedad, o sea, afecta mucho la parte psíquica y la parte neurológica. Tampoco lo podemos usar en el embarazo. Si lo vamos a combinar, ojalá no sea con tacrolimus porque hacen un efecto nocivo mucho mayor. También tiene muchas interacciones medicamentosas. Mejor dicho, este tampoco me gusta mucho, también es muy fuerte. Recomendaciones finales para lo que tenemos que hacer si estamos tomando inmunosupresores y nos vemos enfrentados a un efecto adverso. Controles preferiblemente con médico especialista. Ellos son los que saben manejar estos pacientes, han tenido la experiencia, saben lo que se puede presentar y cómo manejarlo. Entonces, por favor, solamente con ellos usar un medicamento fuerte de estos. Exámenes de sangre periódicos, ojalá cada 3 meses. Yo sé que a veces en el sistema de salud es muy difícil, pero hay que estarlos haciendo. Hay que estar viendo la sangre, hay que estar viendo el riñón, hay que estar viendo el hígado, todo eso es importante. Preferiblemente no quedar en embarazo durante esto, o sea, usar algún anticonceptivo. Tenemos que ser responsables con nuestros bebés y tomar un medicamento de estos y embarazarnos es un enorme riesgo para el bebé. Hay que ser responsables por ese lado. Evitar exposición solar, la mayoría, como vimos, puede ser un factor de riesgo para cáncer en la piel, entonces lo ideal es usar ropa cubierta o protección solar. Evitar alcohol y cigarrillo, porque pueden hacer que se empeoren los efectos adversos a nivel del riñón, del hígado, sobre todo si el alcohol, aquí sí que tenemos que evitar el alcohol para que el hígado al menos no se vea tan afectado. Eh, Evitar las comidas grasosas, como vimos, algunos pueden elevar el colesterol, el azúcar. Si algo llega a ocurrir en el hígado del riñón, lo que generalmente hace el especialista es retirar un tiempo el inmunosupresor para luego volverlo a usar. Y hay medicamentos como la silimerina, el enalapril, que se pueden usar para proteger al riñón y el hígado. No me pregunten, por favor, las dosis, porque esto depende mucho de la persona. Entonces, solo sepan que existe. Existe y pregúntenselo a su médico tratante si pueden usar alguno de estos medicamentos y en qué dosis o cómo usarlo, pero se pueden proteger con eso. Y luego, mi gente, entonces eso sería todo. Con esto terminamos el ciclo de charlas de efectos adversos de medicamentos comúnmente usados en miastenia gravis. Espero de corazón que se haya entendido algo. Sé que algunas cosas son muy densas, de verdad intento explicarlo lo más sencillo posible, a veces poco exacto. Si hay algún médico que me está viendo, seguramente va a decir, ay, pero eso no es tan así, pero es para poder que todos podamos entender alguna idea de esto. Y bueno, esperemos a ver cualquier pregunta de este tema en particular. Van a haber muchas preguntas que no me sé. Les pido disculpas de antemano porque soy médica general, ya una vez les dije, no tengo la experiencia de usar estos medicamentos como un médico especialista, pero cualquier cosita en las que sí pueda saber es con mucho gusto. Listo, Giselle, pues muchas gracias. Sí, sabemos que eres médica, pero algo es cierto es que también padeces miastenia gravis y nos entiendes más que perfecto. Y pues te llegan muchas solicitudes y apoyas a mucha gente. Entonces, por eso confiamos en tu conocimiento y todo lo que te has ilustrado. Y pues bueno, abrimos, no sé si alguien quiera levantar la mano, si alguien quiere abrir su micrófono, sino para ir con las preguntas del chat. Uno, dos, no, bueno, ahorita se animan. Bueno, pues comenzamos. Giselle pregunta, Isabel dice, en mi caso no tengo timectomía y alcancé la remisión completa por 5 años. ¿Cómo se explica que mis linfocitos T se hayan controlado ese tiempo? Existen muchas causas de remisión, pero ninguna es clara del todo. Si la tuviéramos clara, pues todas la haríamos para alcanzar remisión. Nuestras células se cambian todo el tiempo.
una célula sanguínea como un glóbulo rojo se cambia cada 120 días, unas plaquetas más o menos al mismo tiempo, un glóbulo rojo horas, un linfocito a veces cada 72 horas. Entonces, ellos todo el tiempo están cambiando, están reproduciéndose. Y esto es bueno y es malo, porque con cada división celular ellos pueden mejorar o empeorar. Es una de las razones de por qué hay miastenias refractarias. Eh, Maravilloso lograr la remisión. ¿Qué podría haber pasado allí? La primera es que de pronto el timo no haya sido del todo la causa de la miastenia gravis, porque hay miastenias que no tienen mucho que ver con el timo, son la minoría, pero las hay, simplemente es algo genético, y de pronto algo más pudo haber hecho que tu ADN mutara para bien, por ejemplo, estabilidad mental, alimentación, eh, hábitos como tal, simplemente son muchos factores, pero no todos tienen que estar relacionados con el timo. Algunas veces también los mismos medicamentos logran la remisión, como vimos cuando leímos sobre el tacrolimus. Algunos medicamentos son capaces de lograr esa remisión, no en todos, pero pues lo logran. Entonces, digamos, para resumir, no es necesario que hacer timectomía para lograr la remisión. Hay muchos factores para eso. Listo, gracias. Pregunta Delma, ¿cuál es el tratamiento que se hace con agua fisiológica? No tengo idea. Okay. No sé, Ok, perdón, no sé de muy bien. qué tipo de tratamiento me están preguntando, lo lamento. Ok, no, no te preocupes. Eva nos comenta que dice, en mi caso me está afectando el hígado y me redujeron la cetoprina y me subieron la prednisolona. Es lo que hay que hacer. Necesitamos bajar el inmunosupresor, que es la satioprina, y pues no nos podemos quedar solamente bajando la satioprina porque puede haber un riesgo de que la miastenia se recrudezca, entonces se les sube al mestrinón o se les sube a la prednisolona o se hace otra cosa, pero esta es generalmente lo que se hace. Ok. Bueno, otra pregunta de Isabel pregunta, ¿el oscurecimiento en algunas partes de la piel es también un efecto secundario del inmunomodulador? Y dice, mi tratamiento inicial fue con ciclofosfamida o genoxal, a lo cual también tuve que aumentar la ingesta de agua. Muy bien. Varias cositas. Primeramente, excelente, tomar agua es una de las cosas que protegen nuestro riñón. Hay que aumentar el consumo de agua, se me olvidó ponerlo ahí en las recomendaciones. Eso, hay que aumentar muchísimo el consumo de agua todo el tiempo, porque es lo que va a hacer que él pueda manejar mejor estos medicamentos. Sí, desgraciadamente con los inmunosupresores, muchas veces la luz del sol puede hacer que nos salgan manchas. Otra posibilidad, si las manchas no son en lugares expuestos, sino a nivel de la axila o del cuello, también puede ocurrir por una alteración en el metabolismo del azúcar y de los triglicéridos. Cuando se sube mucho, digamos, se altera mucho el metabolismo del azúcar, puede pasar que nos dé acantosis nígrica, como a veces cuando tomamos corticoides. Y es un tipo de manchado oscuro que nos sale en la axila, en el cuello. Como Y por lo síntoma de demás, sí, la resistencia a la insulina. exactamente, O sea, si porque tiene mucho que llegáramos, ver con el metabolismo del colágeno y todo este tipo de cosas que hacen. Entonces sí es esas probable. manchas, sería bueno que nuestro neurólogo nos mandara a hacer un análisis de azúcar, de Sí, insulina. claro. Es más, cuando uno toma altas dosis de corticoides, los que no nos mandan con el endocrinólogo, al menos nos mandan a hacer periódicamente tomas de glicemia. Ok, no, es un buen dato, porque algunos no nos mandan. Hasta Sí, que llegas con la nutrióloga y te dice, a ver, no, pero vamos a sí, checar la insulina. sí, exactamente. Ok. Bueno, pregunta acá, dice, ¿quienes ocupan micofelonato tienen sentido que se ponga vacuna contra la influenza? ¿Aproximadamente cuánto tiempo tarda en pasar efectos adversos del micofelonato? El micofenolato se usa a dosis mínimas como son las que se usan en miastenia gravis. Generalmente los efectos adversos, los de a corto plazo, mucho ojo porque están los de largo plazo y los de corto plazo. Los de corto plazo más o menos en unos 2 meses están pasando máximo. Obviamente todos somos un mundo, algunas personas duran mucho más con ellos, pero ese es el promedio. Lo importante es que ellos pasan.
los de corto plazo. Ellos pasan y no se vuelven a presentar, sino como algo esporádico. Y que si tiene sentido, a las dosis bajas que se manejan en miastenia gravis, sí. Pero cuando el micofenolato, por ejemplo, se usan a dosis altísimas en un trasplante de órganos o, por ejemplo, en algunos tipos de tumores o de linfomas, eh, se debe, es decir, hay que tener cuidado porque realmente la inmunosupresión es tan grande que una vacuna no haría ningún efecto. Entonces yo diría que sí vale la pena de todas maneras vacunar. Muy bien. Oye, otra duda del micofelonato. Mencionaste en las primeras diapositivas que uno de los efectos era la anorexia. ¿En el micofelonato también se presenta? Sí, en casi todo se puede presentar. Como digo, no en el 100% de los pacientes, sino que hay un porcentaje de que sí se presenta. O sea que si a un adolescente le estuvieran diagnosticando, o sea, le estuvieran recetando micofelonato y vemos que no come, en vez de pensar que es una etapa de la adolescencia, podría también ser un efecto secundario de este medicamento. Sí, no, porque generalmente cuando se presenta cualquier tipo de enfermedad, uno piensa siempre en cuál es el mayor porcentaje, qué es lo que más probablemente está pasando. Lamentablemente la anorexia por causa pues psicológica es muy grande en población adolescente y eso es lo primero que hay que descartar. Si vemos que no es por ese lado, sí hay que pensar en el micofenolato. Ok. Y se puede dar, por ejemplo, en dado caso que esto pase, se pueden dar vitaminas o algo para compensar. Hay algunos estimulantes del apetito, pero más que todo para población de la tercera edad y para niños. Habría que ver la edad de esta persona, pero sí se le podría ensayar alguno de estos a ver cómo responde. Tiene 15 años. Está como muy en el límite, yo diría hasta los 14, pero no hay ningún problema, o sea, porque haya alguna interacción con el medicamento o con la enfermedad, se puede ensayar. Ok, mi papá recomendar solo a su mami. Gracias. Graciela dice que si nos podemos pasar a la filmina donde figuran todos los inmunomoduladores. ¿Nos la puedes pasar? Los inmunomoduladores o los medicamentos inmunosupresores, ¿cuál de las dos Graciela, diapositivas? ¿nos aclaras? Bueno, voy a mostrar Ahí aquí va. la de los A ver. inmunosupresores. ¿Esta? Es que no te escuchamos, Graciela, permite. ¿Es esta o esta? Porque esta es la de los inmunomoduladores todos y esta es la de los inmunosupresores. Creo que las dos porque no ha abierto el micrófono. Ok, Ah, bueno, bueno, mientras la tomar. les toma foto mientras. Sí, sí. Te paso a la siguiente. Dice Giselle, ¿utilizas o has utilizado algún inmunosupresor como paciente? ¿Con cuál Sí, o cuáles tienes experiencia? supresores azatioprina. Es el que más usé, como 2, 3 años lo usé. No, 2 años lo usé. Los otros no, porque en Colombia es muy difícil. Esa es otra razón por la que siempre debemos usarlos en compañía de un especialista. No sé cómo sea en México, pero aquí en Colombia, para que nos acepten usar alguno de estos o nos lo dé el Seguro Social, tiene que tener la firma de un médico especialista. Si Sí, yo, claro. Giselle, quiero iniciarle mi rituximab a un paciente, no me lo van a aceptar, no se lo va a dar el seguro. Entonces, es otra razón por la que se debe hacer un especialista. Entonces sí, solo azatioprina porque es el más fácil que me dé el seguro social. ¿Qué es Si por mí fuera, yo me arriesgaba con el rituximab de el una. rituximab lo tienen aprobado para utilizarlo para la miastenia? Lo tienen aprobado, pero por fuera de Colombia. No sé en los otros países si lo tienen aprobado, pero aquí es un problema, porque no lo tienen aprobado para miastenia gravis, es una lástima. En México tiene poco de haber sido aprobado, pero como Bueno. es muy caro, Sí. no siempre lo dan. O sea, es como tuviste suerte de que te lo den. Yo tengo pacientes que lo utilizan y el resultado es óptimo. Es Sí, 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 maravilloso, sí. o sea. Las Pero personas que yo conozco que le han dado es óptimo, pero por el costo, los Mm, médicos, a menos claro, por el seguro social, no lo aprueban. Y el y costo exacto. por fuera es carísimo, carísimo. Horrible.
Horrible Aquí porque se yo lo he utiliza, averiguado y he aquí se querido utiliza, porque perdón, aquí se sí, utiliza mucho para artritis reumatoidea. acá también lo han utilizado, pero para los casos muy severos, mejor dicho, tiene que estar la persona totalmente, perdónenme la expresión, tullida por la... Es que nosotros tenemos casos de pacientes con artritis reumatoidea y miastenia gravis, por ejemplo. Pues sí, Entonces, ambas son autoinmunes. sí, Sí, ambas son sí. autoinmunes. Y Ok, también hay seropositivas y seronegativas. muy bien. Dice Luz Cuevas. Bueno, dice, yo tomo metrotexate de 2.5 miligramos. Tengo artritis reumatoide y miastenia gravis. Actualmente me arde y duele muchísimo la boca del estómago. El metotrexate es de esos medicamentos, se usa mucho, no tanto en miastenia, se usa mucho en artritis, como dijo la compañera, y en lupus. El metotrexate es muy bueno, pero tiene ese problema, perdón, ya me está yendo la voz, que mencionamos en una de las diapositivas, que es la predisposición a úlcera gástrica, el problema de la cicatrización y de la gastritis. Entonces, sí, lo ideal allí es usar un protector gástrico, puede ser desde omeprazol hasta sucralfate, cualquiera de esos. Hay muchas maneras de combatirlo, afortunadamente, o con medidas naturales como sábila, bicarbonato y estas cosas. Ok, ok. Sí, usualmente el bicarbonato calma mucho la acidez. Y la Sí, sábila yo he sabido que la usan para desinflamar. es muy buena la sábila también, es una película, una babita, y Sí. funciona de maravilla. Pues el aloe ese le llaman aloe para el cabello y todo eso. Bueno, ya, y el último comentario que está aquí, dice Isabel, hay pacientes con miastenia gravis rebelde, ¿a quién no le hace efecto el rituximab? Y se han Sí, ido al tracolimo. Tacrolimus. No, sí, es cierto. Como sabemos, somos un mundo. El rituximab es súper efectivo, maravilloso, pero no todos somos iguales. Hay miastenias refractarias de las refractarias, miastenias muy rebeldes que ni siquiera el rituximab es capaz de mejorar. Pero el tacrolimus sí. El tacrolimus tiene una excelente tasa de mejoría, que fueron las estadísticas que mostré ahora, y es una buena alternativa. Además, el rituximab es muy bueno en miastenias refractarias cuando son seronegativas o positivas anti-mus. En cambio, de pronto el tacrolimus o la persona que fue muy rebelde puede ser que no tenga este tipo de miastenia sino una seropositiva. Entonces, digamos que la tasa de mejoría puede ser un poco menor. Ok, muchas gracias. Pregunta Graciela que si hay experiencias con el El Soliris, ese más que todo los he visto en los grupos de Estados Unidos. Allá ellos están muy contentos con él, se está usando más que todo allá. Si el rituximab es caro, este es mucho más caro porque es más nuevo y tiene menos efectos adversos. Pero están muy contentos con él. No falta la persona que no le ha servido, pero en lo que he visto han sido como una o dos nomás, del resto están muy contentos y la tasa es bastante alta de mejoría. Algunos incluso han dejado de tomar medicamentos como piridoximina y esto de forma regular, solo se inyectan el eculizumab eh, una o dos veces al año, pero es carísimo. Muy bien. Oye, pues toda esta información a mí me parece maravillosa. Es cuando... Perdón, Deyanira, discúlpame a Giselle, y es que ¿sabes qué pasó acá con el Solidis? Que no lo autorizaron acá en Colombia. Tal vez es por el costo. Sí, debe ser, porque nosotros tuvimos el contacto con el laboratorio, con Alexion, y Alexion, pues en reuniones que se tuvo 3 veces, entonces el INVIMA no lo aceptó. Pues por eso fue. Es, Ya, por eso no está ya. No sé, Isabel, ¿tú sabes si en México ya está autorizado o don Luis? Está en mute, está en mute. No se le escucha, Luis. Debe tener silenciado el Sí, micrófono. no, tiene, no está, no está en silencia. Igual, don perdón, Luis, en si quiere Argentina sí poner el está. chat.
Perdona, de Yanira, Graciela, Graciela. ¿en Argentina sí está autorizado? ¿A cuál te referís, Armando? Al Soliris. Sí, pero es difícil conseguirlo. Es difícil que lo entreguen. Nosotros tenemos pacientes refractarios y pacientes, por decirlo, de alta complejidad, críticos, que han pasado por todos los inmunosupresores e inmunomoduladores, desde la satioprina hasta el último. Y yo tengo pacientes que, por ejemplo, intercalan rituximab, rituximab, han utilizado ciclofosfamida y ahora están con el eculizumab. Y bueno, lo van intercalando. Y también hacen pulsos de inmunoglobulina. Porque, a ver, lo comento, ¿no? El pulso de inmunoglobulina es cuando se hace en forma constante y no cuando se espera 2 o 3 meses para hacer, que lo habitual es que se interna en 5 días y se le coloca 2 gramos kilo peso. En el caso de los pulsos, se le hace en forma continua. Entonces, es como que siempre está protegido, pero además utilizan los inmunomoduladores. Son pacientes muy, muy rebeldes. Tienen una miastenia rebelde, no pacientes rebeldes, me estoy explicando mal. Sí, ok. Y realmente sufren mucho porque tienen una expectativa, quizás con este tratamiento le va a ir bien, prueban, pasan días y siguen ansiosos esperando y no les da resultado. Estoy hablando de pacientes que no son nuevos. La mayoría son chicas jóvenes. Y también en este momento tenemos muchachos que oscilan alrededor entre los 20 y 25 años que tienen una miastenia muy compleja. Así que Gracias, Graciela. también tenemos experiencia bastante amplia, ¿no? Sí, sí digo, básicamente en la miastenia gravis ya sabemos el tema de poblacional, pero más afectados son las mujeres y en edad laboral. Esa es la población que más está afectada con miastenia gravis, entonces coincide con las estadísticas que tú tienes de este medicamento. Claro, bueno, debe ser en general en nuestro país también, en la mujer y en la etapa reproductiva. Sí, bueno, la reproductiva y la laboral vienen siendo como las mismas, más o menos, Sí. ahí andan. Ok, bueno, pues no sé si alguien tenga otro comentario, otra pregunta para la doctora Giselle. Si no, pues bueno. El dato que conseguí en este momento del precio. Gracias. $20,000 la dosis. No, pues como que está difícil que lo pongan en el IMSS, ¿verdad? Difícil. Sí, bastante caro. Pues bueno, miren, el rituximab estaba igual. Yo me acuerdo que cuando yo conocí a una persona que lo tomaba, que se gastó millones, ocupó ayuda de sus hermanos, salió adelante y apenas el año pasado fue cuando yo empecé a escuchar casos que ya lo estaban dando en el Seguro Social. Entonces fue como que ya se abarató, pero pues años, ¿no? Entonces, pues seguramente con este va a pasar algo similar. Van a tener que pasar años en que sea más demandado y puedan bajar el costo. Aquí generalmente hay que utilizar las vías legales, hay que hacer acciones legales y utilizar amparos. Hacer amparos para que, bueno, las obras sociales lo puedan reconocer. Y bueno, se lo pelea en cuanto a que son medicamentos o tratamientos de alto costo y bueno, no hay otra forma de conseguirlos, es muy difícil. Así es. Bueno, pues muy bien, ya tienes muchas felicitaciones en el chat. Muchas gracias.
Todos muy contentos con la presentación y algo que yo iba a comentar es que vamos a hacer mucho hincapié en esta presentación porque todos es algo que deberíamos de considerar antes de que nos receten un medicamento. Porque todos los efectos secundarios a veces no los tienes en cuenta, tú confías ciegamente en el doctor porque dices, pues yo no sé, el especialista eres tú, entonces pues confío en ti, pero no sabemos si existen otras alternativas, qué efectos secundarios nos vamos a arriesgar, vamos a tomar en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, lo de la insulina, la resistencia. O sea, yo creo que el 80% de los pacientes la generan. Y es algo que no sabes y necesitamos estar enterados de cómo los análisis que se deben de hacer, el seguimiento que nos deben de dar, para simplemente pedir lo que es nuestro derecho de información. No, y en eso tienes razón, porque mira, yo llevo 32 años con este diagnóstico, ¿sí? Y yo me encontré una neuróloga diciéndome, yo no tengo ni crisis, la miastenia es bien manejada, tomo el Mestinon cuando lo necesito. Y me dijo, no, de una vez a tomar azatioprina. Y dije, no, pero ¿cómo así que yo después de 32 años nunca la he tomado? El daño que me hizo a mí el caso de los corticoides, la prednisolona, yo tomaba 100 miligramos, o sea, 20 pastillas de 5 miligramos diarias. Y yo no sé cuántos años yo las pude tomar, perdón, no sé cuántas pastillas yo me tomé. Sí, hasta que poco a poco apareció un neurólogo que me fue ayudando a irla reduciendo, ¿sí? Hasta que al fin la quitamos. Pero imagínate, es que estas enseñanzas, esta gran capacitación que nos da Giselle y que es promovido por ustedes, es que esto es lo que más va a fortalecer hoy en día al paciente a que tomemos decisiones que realmente nos sirvan para nuestra calidad de vida. No es que vayamos en rebeldía contra los profesionales de la salud, al contrario, los estamos desorientando y diciéndole. ¿No, sí, no, y todo, o sea, mientras más conocimiento tengamos, también los vamos a comprender muy bien, porque habrá muchos pacientes rebeldes, ahora sí que no hacen caso y no se toman los medicamentos, entonces pues sirve para las dos cosas. Es que eso es de los pasos del primero, que es la educación y luego el empoderamiento, de lo que hemos tocado esos temas aquí. Ya que aquí nos estamos educando al paciente, ¿sí? Siempre. Aquí estas charlas, cuando tú mandas la grabación, aquí se le mandan a 100, a 250 pacientes. Sí. Y todo el mundo la lee, todo el mundo la ve y todo el mundo aprende. Todos estamos aprendiendo. Cada día aprendemos más. ¿Ves? Pero también tomamos decisiones. Porque Perdón, Giselle, una preguntita. El dosaje de ACRA, el dosaje de anticuerpos de acetilcolina y el antimus, ¿son reconocidos para ustedes? ¿Los conceden gratuitamente? ¿Se los reconocen las obras sociales, los hospitales públicos? ¿Son de alto costo? Con peleas sí, el antimus sobre todo, a mí nunca me lo han hecho, pero yo asumo que soy antimus positivo porque la timectomía me sirvió. Pero, perdón que estoy un poco débil hoy. Sí reconocen la toma de antirrecuerdos. Si la solicita un médico especialista, nos la toman, pero hay que pelearle mucho al seguro para que lo haga. Con paciencia y persistencia lo hace. El antimus no es algo muy con lo que se tenga mucho éxito pidiéndolo, pero sí lo puede reconocer y no hay que sacar dinero para tomar. ¿Y el dosaje de ACRA también? Sí, también pero casi no lo mandan. ¿Ese cuál es? ¿El dosaje de ACRA? De anticuerpos de acetilcolina. Ok, sí. De hecho, les iba a comentar, yo lo que he visto en México es que varía dependiendo del doctor. Dependiendo del neurólogo, a mí sí me lo pide. A mí mi neurólogo es, cada cita, antes de verlo, tengo que ir a hacer los análisis. Y son los de acetilcolina y el de músculo. Pero mira que acá nosotros ¿Lo hacen en forma continua de ella? A mí sí. Pero yo cuando les comparto a mi gente de Monterrey o así de México, que les digo, hoy fui a que me sacaran sangre.
¿Y qué te hicieron? Les cuento y dicen, no, ¿qué es eso? Hay a quienes nunca se los han hecho, hay a quienes se Es los verdad. hicieron en la primera para el diagnóstico y ya no se los volvieron a hacer. Pero sí, mi consejo Exacto. es, tienes que pedirlo, ve con coordinador, porque es el modo en cómo te diagnosticaron, ese sistema, ese análisis, lo requieren volver a hacer para modularte la dosis. En eso hay algo que decir. El A problema es ver. lo siguiente, que hay reportes científicos que dicen que el nivel de anticuerpos no necesariamente se relaciona con la severidad de la enfermedad. Entonces, Es cuando yo le verdad. preguntaba a mi profesor de neuro y le dije, Doc, ¿por qué no me manda el antimus? A ver si de verdad tengo eso, me dijo lo siguiente. Giselle, porque si tienes antimus, ¿eso qué cambia? ¿Qué te da algo diferente a una persona que tiene miastenia seropositiva? Le dije, tienes razón. Y lo otro, ¿no? ¿Será que repitamos el anticuerpo? A ver, me dice, no, porque si sale alto o si sale bajo, no necesariamente quiere decir que estás mejorando o empeorando. Lo que a mí me dice que tú estás mejorando o empeorando es como tú te sientas. Si el anticuerpo antirreceptor me sale en 0.5 o en 10, y yo te veo tirada con una crisis miasténica, eso no, o sea, para mí tiene más valor tus síntomas. Entonces, ahí se queda uno como sin herramientas para solicitarlo, porque tiene razón. Realmente, si Sí. nos vamos objetivamente hablando, no siempre se correlaciona el No, pero número es de un todo, anticuerpos. o sea, el doctor es, veo números y te veo. Te veo cómo te sientes, cómo estás hablando, cuéntame de tu día, o sea, es un todo, no nada más ver los números y ya. ¿Y de ella te hacen hacer el del dosaje de Acra y el antimux también? Sí, sí, los ¿Los dos. De dos? hecho, sí, los dos. Es que ¿Con yo qué me voy, frecuencia? perdón, ¿Con qué frecuencia? cada que voy a ver al doctor, por ejemplo, si él me dice te veo en 6 meses, a los 6 meses me los hago para ir a la cita con los análisis en mano. Este último, como me retiró el corticoide, el Calcor, me dijo, en 3 meses nos vemos. Y los análisis fui la semana pasada, ya nada más estoy esperando que lleguen los resultados para hacer la cita con él. Sos Y una ver. afortunada. Pues sí, sí, digo, tengo gastos médicos mayores, tengo que yo tengo que pagar, este mes fueron $362 que tuve que pagar porque luego me lo reembolsan. Entonces tengo que hacerlo todo muy rápido porque pues, pago con la tarjeta, pero para que meter el reembolso y que me lo pague y con eso paga la tarjeta, ¿no? Entonces, sí soy afortunada, sí, porque en el IMSS, en el Seguro Social, en el ISSSTE, mis compañeros todos me dicen, no, es que esos análisis no me los mandan, porque son muy caros. De hecho, esos análisis no los hacen aquí en la ciudad, a pesar de que la ciudad de Monterrey es muy grande, no lo hacen aquí. Y hay mucho avance médico, pero aquí te toman la sangre y el laboratorio donde yo voy lo mandan a Estados Unidos, lo mandan a Ah, Dallas. De Pero Colombia hay también. otros laboratorios que lo mandan a Ciudad de México y hay otros que los mandan a España. claro. ¿Sí? Entonces, por eso también se tardan como 15 días. Sí, sí. Mira, Acá acá, básicamente se manejan por la clínica. El análisis, ya sea el dosaje de Acra, se pide en primera instancia y luego con el proceso del tiempo y el tratamiento se pide el antimus, dependiendo de la sintomatología que tenga cada paciente, por supuesto. Sí. Pero no se acostumbra a repetirlo con frecuencia, digamos. Hay casos en los cuales se lo han hecho una sola vez en la vida y el antimus se está imponiendo en los últimos años. No era algo que se hacía, digamos, hace muchos años atrás, sino que ha empezado a hacerse con mayor frecuencia en los últimos 10 años, digamos, porque antes se mandaban justamente a otros países, ¿no? Al extranjero. Sí. Y fíjate que el Antimus, ese me lo mandó porque se equivocaron en el laboratorio. No, cuando el doctor escribió la receta, algo escribió mal. Y en el laboratorio, cuando ven la receta, le pusieron el de músculo estriado.
Entonces, cuando voy con él, me dice, ay, mira, te lo mandaron pero, no, pero está bien, sirve que veo cómo van tus músculos, cómo va todo esto. Y a raíz de ahí me lo empezó a pedir, porque antes solo era el de acetilcolina. Claro. Y Mira, Giselle, solo tenemos el dosaje de Acra. Sí, antes solo era ese. A ver, don Armando, ¿qué Dos pasa? mira, positivas. acá en Colombia, pues ya no hay problema para que hagan el ACRA. En sí, digamos, ese es el medio que tiene ya el neurólogo para diagnosticar, aparte que hace la electromiografía. El del MUS comenzó a sonar hasta hace más o menos unos 6, 7 años, que se le fue llevando la razón a los neurólogos de que existía mandar a hacer ese examen. ¿Ves? Pero acá el ACRA no se ve que haya inconveniente, está dentro del sistema de salud, lo hacen. El MUS ya es muy poco el que hacen, ¿ves? Y solamente le mandan a hacer una sola vez. De lo que hemos escuchado, rara vez le hacen 2, 3, difícil, ¿no? Porque pues si ya está diagnosticado, el médico dice, no, pues usted ya está diagnosticado, pues Claro. ¿para qué hago eso? Conmigo lo hicieron, digo, pero ¿para qué? Si usted ya lleva 20 años, eso fue hace 10. Digo, si usted ya está, pues no hay necesidad. ¿Ves? O lo que dice Giselle, es viendo cómo son los síntomas del paciente, porque para qué se ponen a ellos, porque es costoso. Aquí en Colombia, lo que se sabe es que lo mandan a Estados Unidos, allá lo leen y llega a los 8 días. Lo mandan para allá, vale como 1.200.000, muy caro. Es posible, así es. Claro, lo que sucede es que a veces se complementa para, por ejemplo, los que son antimus negativos, o dependiendo si son positivos, para los tratamientos, porque hay situaciones en las cuales se van probando distintos tratamientos y no hay una buena respuesta. Entonces allí directamente se piden para poder constatar, y eso es un indicio para después hacer el cambio de tratamiento. Pero es Exactamente, que mira, ya de Argentina nos llegó una información, creo que es la Clínica Mayo, ya existe, sí, ¿cierto? Y ellos decían que para el tratamiento del bloqueo en el receptor MUS era solamente con corticoides. Es cierto, los que son anti-MUS, prácticamente solo rituximab en el mejor de los casos y corticoides, porque de hecho las seronegativas no responden bien a la piriostigmina, lo digo por experiencia. Y bueno, hay casos en los cuales, ya sea ACRA o antimus positivo o negativo, dependiendo de cada caso, no responden al mestinón. Nosotros teníamos casos de pacientes que no tomaban el mestinón y no avanzaba, y al contrario, su sintomatología se exacerbaba. Sí. Cuando tenían ese tipo de problemas, bueno, en esa época no se conocía mucho del dosaje de anticuerpos del ACRA y mucho menos del antimus. Pero ¿qué hacían estos pacientes? En ese caso me acuerdo de uno de mis compañeros de la asociación, él recomenzaba el tratamiento con azacortit, que es de Flasacort, que es más suave que los otros corticoides. Y bueno, de inmediato se empezaba a reponer, pero de pronto tenía una sintomatología muy exacerbada porque se tenía que ir agarrando de las paredes, se caía, tenía un habla gangosa que parecía drogado o borracho, y cuando se caía en la calle no lo levantaban porque parecía que estaba borracho o que estaba drogado. Así que le habíamos hecho un carnet para identificarlo, porque directamente no podía hablar cuando le pasaban estas. En realidad no eran crisis, sino que eran rebrotes, ¿no?, de la miastenia, porque crisis en realidad se lo considera cuando hay un compromiso respiratorio o una dificultad para tragar. Él lo que tenía era un rebrote de los síntomas, pero bastante profundos. Y ahí aprendimos que había pacientes que no tenían respuesta al mestinón, de hecho que hoy tenemos muchísimos, y que reaccionan a los corticoides o a los inmunosupresores, dependiendo de cada caso. Bueno, excelente, Giselle, como de costumbre. Felicitaciones. Y por supuesto también la intervención de ella, que siempre es perfecta.
una coordinación excelente. Gracias, Graciela. Rosario. Y bueno, a todos los que han intervenido, como siempre, es un gusto compartir este pequeño ratito con todos ustedes y saber cómo cada país y cada lugar se maneja de una forma distinta, ¿no? Que en algunos hay más avances, en otros hay más permisiones, y bueno, todos los tratamos de ir aprendiendo para poder también ayudarnos mutuamente. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Rosario Panta. Buenas noches. Rosario Hola, Panta de Rosario. Perú. ¿Qué tal, señora Graciela? Disculpe mi ignorancia, una preguntita, ya que está ahí la doctora. Yo estoy escuchando bastante de los análisis anti-MUS y los otros análisis. Acá, bueno, a mí me tratan en el Hospital Guillermo Almenara en Lima. Lo único que me sacan son análisis de sangre, para glucosa, para ver la hemoglobina, pero de estos análisis nunca he escuchado. Yo tomo la aciatropina, la prednisona, me están ahorita dando gabapentina y he estado también escuchando a la doctora de los herpes y yo ahorita estoy con eso y ahorita me han mandado que me inyecte la diclofenaco y otras ampollas, unas vitaminas rojitas que son, y unas pastillas, otras nombres de unas pastillas que no me recuerdo, pero me han caído mal. Ayer he estado, disculpe, con una indigestión fuerte que no he tenido, y mi pierna izquierda, todo lado del tobillo lo tengo demasiado hinchado. Ya no sé qué hacer, todos me conocen, yo atiendo en mi hogar, mi casa, y a veces se me hace un mundo. Y aprovechando que está ahí la doctora, yo me quise comunicar la vez pasada con usted, pero andaba mal. Deyanira sabe, andaba demasiado débil, no podía contactarme con nada. Y tengo ahorita el Seguro Social me ha dado análisis para el 30 de octubre, pero es lo mismo de todos los meses, de orina, sangre, solamente para ver glucosa, para ver si tengo infecciones. Eso es lo único, pero el resto de análisis, como dice la señora Graciela, serán caros, por eso no lo hacen acá o no lo harán en Lima. Pero, por favor, ayúdenme, siquiera, o ver la forma, cómo sobrellevar esta miastenia, porque no sé ni qué tipo de miastenia tengo. No sé. Ya. Rosario, Disculpe. ¿con qué análisis te diagnosticaron? A mí me diagnosticaron en Lima con la electromiografía. Me la sacó el doctor Huerta Navarro, Marco Antonio, que fui así, con una consulta, porque a mí me dijeron que yo tenía problemas de lumbalgia, tenía 2 hernias en la columna, y ese era mi problema, el cual yo no podía caminar. Yo hace 15 años yo también tenía mis dos pequeños hijos. Yo perdí ese tiempo, yo nunca los pude abrazar. Tenían 3 y 4 añitos, Jessica y Eduardo, nunca. Y me siento culpable, me arrepiento por no poder abrazar ese lapso que yo perdí de ellos. En cambio, mi hija, la mayor, sí la aproveché. Y cuando a mí me diagnostican con electromiografía, sentí morirme. No, yo era una mujer joven, mi pierna izquierda, yo la arrastraba. No podía caminar, ahorita estoy caminando con bastante dificultad porque ya las 2 piernas no responden. Mucho duelen bastante. Ir acá a Tumbes, ahorita al hospital, al Seguro Social, te atiende el médico, sí te atiende por teléfono, pero no es como que ya vas acá, pero acá no hay un neurólogo permanente. Tienes que viajar 23 horas hacia Lima, 23 horas de regreso. Y para una persona con miastenia es bien duro llegar, porque a veces te ven, bueno, a mí me he tratado con personas discapacitadas y a mí no me da vergüenza, Yo me siento orgullosa, tengo 3 hermosos hijos que me ayudan bastante, pero no sé qué hacer, este problemita que tengo, estas herpes que me han salido en el cuerpo, no sé, a veces me siento mal, sinceramente, no sé si me comprenderá.
Disculpen nomás. Adelante, Giselle. Primero que todo, lamento mucho que estés pasando por esta situación. La miastenia por sí es muy dura en ocasiones y con estas otras cosas sumadas es mucho más difícil. Desde la parte médica no podría decirte exactamente qué hacer porque necesitaría saber exactamente qué medicamentos estás tomando, qué dosis estás tomando y hace cuántos las estás tomando. Lo otro, ese tipo de dolor que manifiestas pareciera no ser culpa de la miastenia, sino de otro tipo de neuropatías que intuyo que es por eso que te dan gabapentina. Eh, lo otro es saber si la erupción que tienes de verdad es herpes o algún otro tipo de rash para saber exactamente cómo controlártelo. Mejor dicho, no sé si de pronto hay alguna manera de que me hables en privado, si tienes de pronto foto de los medicamentos, me cuentes exactamente porque aquí si te digo exactamente qué hacer, puedo estar pecando por no saber bien por completo el cuento, como se dice pues acá. Entonces, si gustas, yo pues tengo mi WhatsApp, tengo mi Facebook, tengo muchas formas de que puedes contactarme, tú me puedes contar allí sin afán, despacio, qué es lo que está pasando exactamente, los medicamentos, porque sin esa información me queda de verdad imposible decirte ahora qué podemos hacer. Ya, doctora, le voy a estar en contacto y le voy a mandar toda la información que usted me está pidiendo. Mil gracias. Mucho gusto. Rosario, y también busca, yo sé que tú tienes contacto con la Asociación de Perú. Yo otro día tuve la oportunidad de estar con ellos y me di cuenta que tienen una gran base de datos de médicos y de farmacias y de mucho conocimiento. Yo creo que puedes platicarles, puedes preguntar a ellos si saben de estos análisis para Ya, que te den, sí, y también has pasado por mucho de hace muchos años. No es justo que cargues con tanto que no te toca, que no es tu responsabilidad, no es tu culpa, ¿sí? Entonces, busca apoyo con ellos, porque a mí me dice Carlos que brindan apoyo psicológico y aprovéchalo, aprovéchalo. Yo tengo en terapia, ya en terapia psicológica 1 año, porque también estaba cargando con muchas cosas que con la miastenia se me detonaron y ha sido un gran alivio para mí. Y he sacado muchas cosas de la miastenia y de otras que tenía que no sabía que tenía, que las traía y fueron saliendo. Entonces, aprovecha todos estos beneficios que la Fundación en Perú te da. gracias, Deyanira. Mil gracias, así lo haré. Gracias, Lo Rosario. tendré muy presente. Muy bien. Bueno, vi que por acá en el chat andaban activos, preguntaban que si lo que decía Rosario se presentaba en la miastenia ocular. Y decía, pues algo dices que sí, ¿verdad, Graciela? Sí, generalmente la respuesta en corticoides no hay buena respuesta con el miastino, siempre dependiendo cada caso, sí, siempre dependiendo. Muy bien. Pues bueno, ya nos extendimos bastante y podemos seguir aquí, pero vamos a darle chance en otras llamadas para seguir platicando. La grabación la seguimos y en cuanto esté lista la subo en redes sociales y ahí mismo pueden seguir poniendo dudas que tengan al respecto y la doctora Giselle las va a responder o cualquier otro compañero que pueda ayudarles también lo hará. ¿Ok? Pues muchísimas gracias y que tengan linda noche. Hasta el otro jueves. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.